Vamos a iniciar una brevísima explicación de un tema complejo, que es el de las vanguardias. Voy a haceros una introducción porque es que si no va a ser difícil que entendáis qué es esto de las vanguardias. Las vanguardias es la época dentro de la historia del arte en que se va a transformar completamente todo lo que habéis aprendido hasta ahora de arte. Va a ser la época de los ismos. Fauvismo, cubismo, surrealismo, expresionismo, dadaísmo, arte abstracto en general. A principios del siglo XX se van a producir una serie de cambios que van a transformar completamente la concepción que tenemos del arte. Va a romper con la tradición decimonónica, pero no solo decimonónica, sobre todo en lo que respecta a la pintura, que es donde más se desarrolla. Rompe con todo lo que hemos estado viendo desde el Renacimiento. El arte va a buscar nuevos caminos, nuevas acciones artísticas. La innovación, la experimentación va a ser lo que va a desarrollar el arte. También hay que tener en cuenta el cambio de las estructuras sociales, económicas. El arte ya no va a ser la obra artística, la obra pictórica, la obra escultórica, ya no va a ser tan cara que hacía a veces en las épocas antiguas que los artistas tuvieran muy poca obra, sino va a ser muy fecunda. Va a aparecer muchísima obra de arte porque no todo se va a vender. Recordad lo que hemos hablado hasta prácticamente hace nada, hasta los impresionistas, que los artistas pintaban lo que los mecenas les encargaban. Trabajaban para mecenas. Ahora ya el artista es cada vez más libre para poder experimentar, para poder investigar, para hacer cosas que luego se venden o no. La vida artística, la vida bohemia que inician los impresionistas no está acompañada siempre de una vida de lujo. Muchos de ellos son incluso algunos autores malditos. Por otro lado, también hay que, para entender este cambio de paradigma social, hay que entender, artístico o intelectual, hay que entender las tensiones sociales y políticas que se han producido a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial provocó en los artistas la ira, la frustración ante lo absurdo y la necesidad de expresar la dureza del mundo que estaban viviendo. De ahí va a surgir el dadaísmo y luego el surrealismo. Pero ya antes los artistas se habían planteado un arte muy distinto al que la sociedad burguesa, industrial, capitalista que se estaba desarrollando en gran parte del mundo, no estaba en relación con la sensibilidad y con lo que estos nuevos artistas querían representar. Para representar la realidad ya estaba la fotografía, ya estaba el cine que incluso va a aparecer. Ellos quieren y buscan otra cosa. La pintura va a ser la que va a sufrir mayor transformación, porque va a romper con todas las convenciones establecidas del Renacimiento. Si hacéis un poco de memoria y simplificáis lo que habéis aprendido de pintura, desde el Renacimiento, ¿sobre qué se está trabajando? Se está trabajando la representación de la realidad, la representación de la naturaleza. ¿Cómo? A través de la perspectiva científica de los primeros maestros renacentistas del 480, la perspectiva aérea que va a introducir Leonardo y que luego van a desarrollar los venecianos y, sobre todo, el arte barroco. ¿Cuál es el otro problema de la pintura
que planteamos desde el Renacimiento, la representación figurativa, la representación de la figura. ¿Cómo representar la realidad de objetos o de figuras? Fundamentalmente a través del color, a través de la luz, a través del modelado de las formas. Todo esto va a cambiar. El artista busca una forma diferente de expresar las realidades cambiantes que muchas veces se le ocurren a él. Van a dar valores completamente subjetivos al color. Vamos a ver colores imposibles sobre objetos que no tienen nada que ver. La velocidad, que con el futurismo se anuncia, va a quedar representada muchas veces. ¿Y cómo se va a reflejar? Ya los impresionistas habían roto con algunos de los esquemas de la pintura realista y de la pintura neoclásica, que no deja de ser una vuelta de tuerca sobre lo que los maestros renacentistas y barrocos habían planteado. Claramente el artista del siglo XX quiere crear. Sus obras no pretenden ser copias de objetos reales. Imitar la naturaleza, copiar la naturaleza, para eso está la fotografía. Tampoco pretenden que sus obras sean objetos de decoración. Ellos quieren crear. Fijaros esta frase: sentir que han hecho algo que no poseía existencia anteriormente. Por eso van a experimentar, a evolucionar, a investigar, sin importarles a veces la comprensión del público. Hay una frase de Picasso que dice que desdeña a los que quieren comprender su arte. Los ismos van a ser esas corrientes artísticas que desde las primeras décadas del siglo XX, y teniendo como cuna París, París va a ser el centro del mundo artístico. Ya lo era desde la irrupción del impresionismo. Pues estos artistas vanguardistas van a ser rebeldes frente al arte academicista, el arte serio, el arte clásico. Y se van a burlar de las críticas que hacen de ellos. Y van a contraatacar a este arte academicista, ¿no?, con propuestas completamente, algunas de ellas completamente disparatadas. Estos rebeldes, estos artistas vanguardistas, van a atacar y van a herir la sensibilidad artística de la burguesía capitalista, que es la que domina el mundo a principios del siglo XX. Las pioneras serían el fauvismo y el expresionismo alemán, creadas en torno a 1905. Después el cubismo, en apenas 2 años, el dadaísmo, el surrealismo, en la década de los 20. Algunos artistas incluso van a pasar por varios de estos ismos a lo largo de su vida. Vamos a ver el primer arte, el primer estilo de estos ismos, que sería el fauvismo. Se le considera uno de los primeros movimientos de vanguardia, aunque tiene una duración muy corta, de apenas 5 años. El nombre de fauvismo viene del apelativo de fieras que un crítico francés dio al conjunto de obras de Matisse, de Irán, Blamic, que se habían expuesto en el Salón de Otoño de París. Este era un salón un poco, como ya existía desde la época de los impresionistas, el salón de las obras rechazadas por los academicistas de la Academia de Bellas Artes de París. Pues en esta exposición, donde aparecían las obras de estos artistas, había una escultura de Donatello, una escultura clásica del Renacimiento, y un crítico francés dijo Donatello entre las fieras, haciendo referencia a una pequeña escultura que había en esta sala, rodeada de todos este tipo de pintores. Fijaros estas obras. Aquí, Mujer con sombrero de Matisse,
vemos colores completamente imposibles. No tenemos perspectiva, no tenemos profundidad. Los colores son planos. Los colores, además, no van a modelar la figura. Volvemos a la prioridad del dibujo, perdón, de la línea, del dibujo, sobre el color. Algo que parecía abandonado desde el primer Renacimiento. En esta otra, sí vemos cierto trabajo de perspectiva, marcada por la ventana, pero los colores y la composición completamente imposible. Parece un fondo con unos barcos, una escena de un puerto. El origen de este movimiento fauista lo va a estar en un grupo de pintores que se denominaron a sí mismos navis, que rechazaron el impresionismo y se van a considerar herederos de Gauguin. Los navis van a formar, van a intentar cambiar completamente la concepción del color, como de alguna manera había anunciado Gauguin. Los artistas navis lo que van a hacer es poner colores fundamentalmente puros en la paleta. Van a decir que la obra de arte es la síntesis, ¿no?, de lo que el espectador ve. El espectador ve e interpreta las metáforas personales, estéticas, símbolos que al artista se le van a ocurrir. Es una manera muy subjetiva de expresar emociones. Y los artistas lo entenderán, o sea, perdón, los espectadores lo entenderán o no, es lo de menos. Fijaros esta composición de Séguier. Colores, ¿qué está creando? ¿Qué está representando? No es todavía arte abstracto. Ya cuando veamos el arte abstracto ya alucinaréis. Pero no tiene que ver nada con lo que hemos visto hasta la fecha. El mayor autor, el autor más representativo del fauvismo va a ser sobre todo Matisse. ¿Qué características tiene el fauvismo? Libertad en el uso del color. El color se independiza del objeto. Rostros verdes, árboles azules, mares rojos. Se independiza de el concepto de color que tenemos con respecto a la naturaleza. Los rostros son blancos o pálidos, los árboles son verdes y marrones, los mares son azules. Pues los fauvistas van a cambiar esa concepción. También van a simplificar mucho las formas y los elementos. Volvemos a la pincelada gruesa, ancha, un dibujo, la línea, veis aquí, en esta obra de Derain, El puente de Londres, líneas marcadas en las que luego se distribuyen manchas de color bastante planas. Fijaros aquí, en esta obra que se llama La raya verde de Matisse. Los colores son completamente planos. Los fauvistas no son ningunos críticos sociales. Hay una interpretación emocional de temas agradables en paisajes o retratos. No van a buscar como otros artistas, el artista de lo feo, que incluso va a aparecer en algún cubismo. Y la profundidad prácticamente desaparece. Algunos paisajes con elementos constructivos se mantiene cierta perspectiva, pero fijaros, ¿no?, en los fondos planos, no hay claros oscuros, no hay sombra, el tratamiento de la luz ya no es importante, la luz como un elemento constitutivo del modelado de los personajes y de los objetos desaparece. Se rompe con el concepto de perspectiva tradicional. Y en respecto a lo figurativo,
es bastante antinatural. Fijaros, el matiz de ahora que se llama armonía en rojo. Matiz va, fijaros, la perspectiva aquí completamente rota. Y los planos no se corresponden con una representación de todo lo que hemos visto en el arte anterior. El uso del color, la simplificación en el uso de la figura. Matisse, que va a ser admirador de los impresionistas y sobre todo de Van Gogh, va a viajar por el norte de África, donde representará la sensualidad de los ambientes, del mundo exótico, del mundo oriental, del mundo africano. Los modelos de Matisse van a ser muy simplificados y el empleo del color, como veis, no coincide con la apariencia real de la naturaleza. En la raya verde, que es el retrato aquí hemos visto de su esposa, en esta armonía en rojo o en esta alegría de vivir, la danza, la alegría de vivir. Matisse se va a mostrar fiel al fauvismo toda su vida. Mirad, en esta composición de la alegría de vivir de Matisse. Fijaros, un ambiente sensual. Tenemos aquí una composición que recuerda, pues, por un lado, a otras obras, elementos de otras obras como el desayuno de la hierba, cargados de sensualidad, con mujeres y hombres desnudos. Bueno, aquí parece más, aquí amantes incluso como besándose, aquí este personaje tumbada tocando a la flauta, la desinhibición, el canto a la naturaleza. Vemos, aquí tenéis, si queréis entrar con más datos, el famoso blog este de temas y comentarios del arte, donde podéis ver un poco el comentario de esta obra. Vamos a ponerlo para verle, echarle un vistazo. Es una obra, óleo sobre lienzo. Fundamentalmente la mayor parte de estas obras van a ser óleos sobre lienzo. Se encuentra en un museo en Filadelfia. Es una obra de 1905-1906. Es un lienzo de grandes dimensiones, 176 por 240, es decir, 1,75 m, 2,40 m. Es un lienzo de grandes dimensiones, ¿vale? El motivo es el mito de la Arcadia feliz, una región imaginaria donde los pastores se dedican a tocar la flauta, a bailar, a retozar. Un poco, todas las figuras están desnudas de forma sexual. Ese es el tema. Dibujo ondulado y sinuoso que crea esa sensualidad, la prioridad de las curvas. Incluso, fijaros, en la representación de los árboles, se retuercen un poco de una manera sinuosa, nada realista, para reforzar ese carácter sinuoso, sensual. No busca el volumen, no busca el volumen, está más insinuado que perfilado, con trazos, como veis, muy sencillos. Prácticamente figura con 3, 1, 2, 3 y lo que sería el pelo, en 4 líneas prácticamente ha dibujado una mujer desnuda. Sencillez y muy esquematismo, ¿vale? El color es lo que da fuerza. Son colores vivos, muy intensos, sin gradaciones, es decir, colores planos. No hay gradaciones de color. Bueno, aquí describe un poco las características: fuerza cromática, colorido. Un comentario sencillo sobre esta obra. Tema: composición muy libre, composición un poco basada, una parte central basada en una especie de triángulo
y luego, casi como un tríptico, nos puede recordar incluso el Jardín de las Delicias, pero vamos, sin toda la carga dramática eh, que tiene esa obra, y luego la parte izquierda y la parte derecha, ¿no? Un poco hay ese triángulo y luego esta parte y esta otra parte. Composición compleja, pese a la sencillez del dibujo y sobre todo, pues eso, el fauvismo es mayoritariamente la, la traducción del color, ¿no? La traducción del color de una manera completamente simbólica, completamente personal por parte de los artistas. Esta otra obra, La danza, fijaros un poco, vuelve a simplificar todo, fijaros las figuras completamente simplificadas, ¿no? No hay profundidad, los colores planos, fijaros, tres colores, ¿no? Tres colores, hay personajes desnudos, otra vez igual, ¿no? Estoy haciendo una revisión muy rápida, porque uno de los movimientos más importantes fue el cubismo, ¿no? El cubismo, que tampoco tuvo una duración muy grande, fijaros, prácticamente se mueve entre 1907 y 1916. El cubismo pretende hacer una representación con base científica. Una representación de la realidad, pero que tampoco va a tener mucho que ver con la realidad. Va a recoger influencias fundamentalmente de Cézanne. Cuando hablamos ya de los postimpresionistas, recordad, Gauguin va a influir en el fauvismo, Cézanne va a influir en el cubismo y Van Gogh va a influir en el expresionismo. Pues junto a esas reducción de las imágenes que hacía Gauguin en formas geométricas que ya lo anunciaba, lo van a desarrollar sobre todo los, uh, los cubistas. Una exposición de la obra de Cézanne en París en 1907, así como una serie de también exposiciones que se hicieron en París sobre arte africano, máscaras africanos, y también, y además hace poco ha habido una exposición recordándole sobre exposiciones y recuperación de arte íbero que se hizo en España, que va a influir poderosamente en Picasso, pues van a influir, como digo, esta retrospectiva de Cézanne y este mundo de las máscaras africanas e incluso del arte íbero va a influir mucho en Picasso y en Braque, que van a ser, o Braque, Picasso y Braque, que van a ser los dos artistas cubistas más conocidos. Fijaros en estas dos caras que tienen un poco ese paralelismo y esa influencia de este arte africano de máscaras y ese arte íbero que Picasso conoció. Aquí tenéis una imagen de Braque y Picasso, ¿vale? El cubismo se considera, el nacimiento del cubismo, como se considera uno de los acontecimientos más importantes del arte contemporáneo. Esto se debe a que no es un movimiento más, el cubismo no es un arte, una ocurrencia más de cuatro artistas más o menos creativos, más o menos locos, sino que plantea de una manera intelectual una ruptura completa con lo que ha sido la pintura tradicional, desde el Renacimiento hasta aquel momento. El cubismo busca la desaparición de la perspectiva. Ya no va a haber profundidad, no va a haber fondo, no va a haber esa perspectiva geométrica que los maestros del Renacimiento introdujeron. Va a recuperar una idea que en el arte estaba perdida, una idea tan antigua como se ya figuraba en el arte egipcio. Recordad que en la representación de los relieves y las pinturas del arte egipcio, lo que se quería representar es cada parte de una persona de la manera más significativa. Por eso aparecían los rostros de perfil, los pies y las piernas de perfil y el torso de frente. Porque los egipcios decían que
era la manera de mejor representar el rostro, mejor representar los pies, mejor representar el torso. Los cubistas, de alguna manera recuperando, en esencia, algo de este punto de vista egipcio, lo que van a introducir es la visión simultánea de las distintas configuraciones que tiene un objeto. Es decir, van a representar un objeto a la vez visto de frente y visto de perfil. Con lo cual desaparece el punto de vista único. La referencia del espacio fijo e inmutable que hasta la fecha se había tenido. Incluso se va a intentar representar, los cubistas van a intentar representar el espacio interior. ¿Cómo va a hacer esto? Pues reduciendo la naturaleza a figuras geométricas. Prismas, rectángulos, cubos, triángulos. De ahí procede el nombre del cubismo. Un crítico, el crítico, no me acuerdo cómo se llama el nombre, un crítico, ahora mismo, insisto, no recuerdo el nombre, lo tenía por aquí apuntado. Baucelles, acusó a Braque de maltratar las figuras reduciéndolas a figuras geométricas, a cubos. Y de ahí se incorporó el nombre del cubismo. Si la figura se descompone en muchos planos, vamos a hallar lo que se llama el cubismo analítico. Si se descompone en un número reducido de planos en el que el objeto queda sintetizado a lo esencial, y además se van a introducir otro tipo de materiales como collage, como trozos de papel, otros elementos que no solo va a ser pintura, entraríamos en lo que se va a llamar el cubismo sintético. Fijaros aquí una obra cubista. Es una mesa, hay una especie de bandurria, hay una guitarra. Fijaros cómo está representada la guitarra, cómo está representada la bandurria. Fijaros que completamente la perspectiva, la profundidad del fondo tradicionales no lo vemos. Son todo planos geométricos, ¿no?, muy simples, en los que se compone la figura. O se descompone, mejor dicho. Los pintores cubistas intentan elaborar un nuevo lenguaje pictórico. Van a descomponer la realidad. Van a descomponer lo que se ve en esos elementos geométricos. En la técnica que van a emplear, óleo sobre lienzo y también mucho collage, papel pegado. Las líneas, que he comentado, predominio del trazo grueso para delimitar campos. Volvemos a la prioridad de la línea sobre la línea del dibujo sobre el color. La luz es un elemento auxiliar, no tiene la importancia, no son luces realistas. Cada plano puede tener distinta iluminación. El color en los cubistas es algo completamente secundario. Incluso puede haber casi un mismo tono, ¿no?, monocromía, una gama de colores muy apagada, grises, tonos pardos, verdes muy suaves. El color es algo completamente circunstancial. Y dentro de la temática, además de los retratos, evidentemente nada reconocibles, las naturalezas muertas, los bodegones. Fijaros aquí la descomposición de un paisaje en esas formas, en esos cubos, en esas formas geométricas. El árbol, las casas, las hojas, delimitación de la línea sobre el color. Los colores, bueno, aquí tiene cierta gradación, pero sin interés de dar profundidad. La luz no tiene
ninguna función, los monocromáticos, muy poco, una variedad de paleta de colores en la paleta muy pequeña. Aquí exactamente lo mismo, una especie de bodegón. Fijaros también la guitarra, la partitura, un vaso, una copa, una ventana, completamente rompiendo las reglas de lo que hasta entonces se había visto. El cubismo analítico, que surge con 1909, la realidad la analiza, la descompone. Fijaros, estas obras. Mujer con mandolina. Fijaros, cabeza de mujer. Aquí el ojo está visto de perfil, de frente, la cabeza de perfil, cómo está todo descompuesto en planos geométricos. O el portugués se llama esta obra de Braque. No existe profundidad ni un espacio ilusorio que se represente. Las formas se descomponen en múltiples puntos de vista. El cubismo sintético, el objeto no se descompone, se simplifica, se sintetiza. Fijaros, obra de Braque, vaso, botella y periódico, así se llama. O de Picasso, Vive la Face. Creo que la tengo aquí abajo. Bueno, ya la buscaré y luego la ponemos. Esto en pintura. Luego haré un comentario sobre, porque no he puesto aquí las obras más importantes de Picasso, sobre todo, que pudieran entrar en su selectividad, como pueden ser Las señoritas d'Avignon y el Guernica. Luego haré un comentario aparte para ellos. En escultura, son las obras, y esto es un poco el concepto de escultura cubista, ¿vale? Se van a revalorizar materiales no nobles como el hierro, y fijaros, en la escultura algo tridimensional, la obra se considera una unión de elementos geométricos unidos, con lo cual los huecos, los espacios interiores, van a cobrar también gran importancia. La figura, fijaros, no se define por la masa, sino por el espacio que ocupa, con esos huecos, o con esos elementos que salen, con formas claramente geométricas, como esta obra, La bailarina de Julio González, o esta que es una obra muy reconocida, que es el profeta del escultor Gargallo. Braque, el otro gran autor del cubismo, decía sobre el retrato: no puedo retratar a una mujer en toda su belleza natural, no tengo capacidad para ello, nadie la tiene. Por eso he de crear un nuevo género de belleza en términos de volumen, de línea, de masa, de peso, y a través de esa belleza interpretar mi impresión subjetiva. Algo, pues eso. Las obras cubistas son claramente identificables como cubistas, por esa descomposición en formas geométricas, prismas, cubos, rectángulos. Picasso va a ser, junto a Braque, el fundador del cubismo. Una breve biografía de Picasso. Va a ser un hombre que va a tocar todos los campos del arte. Va a ser escultor, va a ser compositor, escenógrafo. Inicialmente, su formación es muy academicista, porque su padre era profesor de dibujo. Va a viajar, el hombre vio que tenía habilidades su hijo, va a venir a Madrid, va a ir a Madrid a pintar a la academia. Después se traslada a Barcelona, básicamente porque Barcelona es la ciudad, desde el punto de vista artístico, más interesante que hay en España. Después se trasladará a París, donde se convertirá en el gran pintor de fama mundial.
Allí conocerá la obra de Cézanne, que le será determinante. Inicialmente va a... la mayor parte de su obra se va a hacer, como digo, en París. Va a pasar por lo que se llama el periodo azul. El periodo azul son unas obras de Picasso en las que... Vamos a poner aquí... ¿Veis? Este tipo de obras del periodo azul de Picasso, donde predomina el periodo azul, bastante triste, con evidentemente todavía claramente no ha abandonado, no ha entrado lo que va a ser esa, esa etapa, esa etapa cubista de la descomposición de la figura, tristeza, melancolía, con ese tono azul. La etapa rosa un poco más habitual, en la que va a estar sobre todo desarrollando el mundo de los arlequines, de los hombres de circo, todavía claramente dentro de un estilo mucho más academicista, para ya pasar a lo que sería el periodo cubista. El periodo cubista que lo va a iniciar con la obra Las señoritas de Avillon, ¿vale? Luego haré un pequeño vídeo comentando esta obra, ¿vale? Son 5 prostitutas en un burdel de la calle Avillon, o Avignon, que es el que da nombre al cuadro. Como veis, los rostros, fijaros, los rostros inspirados, claramente estos dos en máscaras africanas, o esta, con esa composición claramente egipcia, de perfil con el ojo de frente. Veis aquí la descomposición de la figura en elementos geométricos. Luego ya haré un comentario de esta obra. El retrato de Ambrose Vollard, fijaros, la descomposición completa de la figura. O Muchacha con mandolina, que ya hemos comentado un poco antes por encima. Yu, cubismo sintético. Y la otra gran obra que también comentaremos en otro vídeo, que va a ser El Guernica, con un cierto contenido político, también con la incorporación de este cubismo elementos expresionistas. Claramente no tiene que ver con ese cubismo de 1907 de la señorita Davignon, pero bueno, ya lo analizaremos con más detalle. He hecho esta breve exposición de lo que sería el fauvismo y el cubismo para que entendáis un poco lo que es esto de las vanguardias, lo que es este deseo de los artistas de innovar, de interpretar de una manera completamente nueva, de una manera completamente libre, lo que es la labor pictórica.